¿Tenemos alguna pregunta, gente? Hola Mario, hola grupo. Joana habla por las dudas. Yo tengo una pregunta, bueno, son varias. Bueno, Con respecto a la clase anterior, una de las cuestiones que me quedaron un poco eh, en duda es la diferencia entre el moi y el je. Y bien, después, leyendo un material que tengo, o sea, de un libro que me han facilitado de psicoanálisis, hace mucho que lo tengo, y entre otros apuntes, eh, quería que más o menos usted eh, despejar una duda que tengo en cuanto a la función del analista, ¿no es cierto? Porque eh, se habla sobre, justamente la clase anterior, un compañero puso en ejemplo algo que sucedió en la vida cotidiana y todos empezamos a hablar sobre las diferentes estructuras, ¿no es cierto? Es perverso, es neurótico, y otro compañero dice que, bueno, que en psicoanálisis no se hace un diagnóstico previo, sino que, y esto me acuerdo en una clase del año pasado, que en psicoanálisis primero tenemos el tratamiento y después el diagnóstico. Por ahí creo que va mi duda, ¿no es cierto?, de cómo se trabaja en análisis justamente con el paciente. bien. Eso es lo que está surgiendo y porque es una experiencia de discurso. En principio vamos a recordar algo que ya se ha dicho, pero siempre conviene tenerlo en cuenta porque no es algo intuitivo, no es algo de sentido común, y es que nosotros estamos divididos en dos. Sujeto dividido significa que tenemos un yo consciente y un inconsciente, de los cuales ninguno sabe nada del otro. O podríamos suponer que el inconsciente sabe más de uno que el yo del inconsciente, ¿no? ¿Y cómo se llama esa divisoria subjetiva? Se llama división subjetiva entre verdad y saber. La verdad supuestamente la tiene el yo y el saber no sabido lo tiene el inconsciente. Nosotros cuando hablamos en la vida cotidiana, ¿qué es lo que hacemos? Pronunciamos un discurso que tiene su coherencia, que tiene su lógica, que pretende ser gobernado por el yo, y en principio ahí tenemos el moi de Lacan, que quiere decir yo también, pero es lo que podríamos llamar el yo imaginario, aquel que intenta controlar lo que dice, aquel que cree que sabe, por eso decimos el primer sujeto supuesto saber es ese yo, el paciente que viene con su historia, con su queja, con su demanda. Ahora, como todo el aparato psíquico que está dividido en tres partes, tomemos una tópica o la otra. Este yo cree que no hay tres partes, que hay una sola, que es el yo, precisamente. Pero lo cierto es que este aparato tiene tres espacios, y para ser más específico voy a tomar la segunda tópica, el yo, el ello y el superyo. Pero todos tienen una sola boca, que se supone que es la del yo. Ahora, como en rigor, esa coherencia del yo, del moi, esa racionalidad del moi cuando habla no es perfecta, de vez en cuando el sujeto se encuentra diciendo algo que no quería decir, pero sale de la misma boca. Entonces ahí se transforma en Y. Es como una especie de disrupción, una ruptura en el discurso, por ejemplo, un acto fallido, o lo que podríamos pensar respecto de los sueños, o lo que podríamos pensar respecto de un síntoma. Son elementos disruptivos que no van con la lógica formal. Entonces, ese yo, que se llama je en francés, le llamamos el yo simbólico. El moi es imaginario, el yo es simbólico. Ahora, yo les voy a hacer esta analogía para que ustedes se den una idea de la diferencia. No sé si la traje la clase pasada, pero en ese caso la voy a repetir. Ustedes piensen en un collar de perlas. ¿Qué es un collar de perlas? ¿Qué tiene un collar de perlas?
pues tiene perlas, pero también tiene algo que las une, que es un hilo conductor, sin el cual el collar no es un collar, es una serie de cosas desperdigadas. Bueno, ese hilo es como el moa, le da consistencia al discurso. Y esas perlas son como elementos del ye, que son disruptivos y a veces se salen del collar y aparecen en la superficie del discurso. Existe un esquema que se llama esquema L o esquema Z de Lacan, en donde están los dos ejes imaginario y simbólico cruzándose. Porque si recordamos la teoría de la comunicación que estudiamos en su momento, en donde hay un emisor, un receptor, un mensaje, un código, etcétera, etcétera, desarrollado por alguien que se llamó Paul Václavic. Václavic no tenía el dominio o el conocimiento del inconsciente. Entonces, ese diálogo entre dos personas que se alternan como emisor y receptor es un diálogo de los MOA. Uno emite un mensaje encodificado, el otro decodifica, de acuerdo al idioma, se transforma de receptor en emisor, responde, lo cual se llama feedback, y así la comunicación se va estableciendo entre dos personas. Pero en rigor, ese eje es único, que va y viene, que en psicoanálisis se llamaría eje imaginario, le acompaña a otro que es el eje simbólico, que es donde aparece la disrupción. Aparece un yo o un emisor, vamos a decir, que dice algo que no estaba previsto. Por ejemplo, a una persona le cambia el nombre, lo cual produce una serie de problemas bastante importantes, sobre todo si se trata de una pareja. Por esa razón no hay un solo eje, sino que hay dos. El eje imaginario, que es el que todos conocemos, y el eje simbólico, que es ese otro que irrumpe en la escena, que dice algo más que no estaba previsto. Ahora, como el moi, al decir un fallido, por ejemplo, se disculpa, dice, perdón, quise decir tal cosa, una de las preguntas sería, entonces, ¿quién habló? Si no fuiste vos. ¿Quién habló? Entonces habló el ye. ¿Y para quién habló? Pues para el gran otro. Es decir, el gran otro es el lugar del lenguaje, pero también es el lugar a donde se dirigen los mensajes inconscientes. Entonces, por eso los ejes están cruzados, porque se interfieren. En rigor, el eje imaginario nos impide ver el simbólico. Ahora, ¿qué pasa en la vida cotidiana? Y uno se disculpa y sigue adelante, no pasa nada, o pasan otras cosas. De manera que, como primera instancia, el moi es el que profiere un discurso organizado, lógico, coherente, hasta donde puede. Pero el ye está pujando por manifestarse porque es la voz del inconsciente. En todo caso, también podemos decir que es la voz del deseo. Joana, vamos a la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta tenía que ver con la función del analista, ¿no es cierto? ¿Por qué se considera que el psicoanálisis es una experiencia de discurso? Y es decir, ¿cómo trabaja el analista, ¿no es cierto?, con el discurso del paciente. Creo que por ahí va mi pregunta, sí. Bueno, es una pregunta compleja, pero vamos a tratar de simplificarla. En principio vos dijiste una frase que dijo Freud ya, el diagnóstico viene después del tratamiento. Al revés que en medicina. En medicina se diagnostica y después se hace un tratamiento y se hace un pronóstico. Ahora, ¿por qué acá no es así? Porque el discurso, que es lo que nosotros analizamos, es impredecible y pudiera suceder que yo diera de alta, aunque nosotros no damos el alta, pero que un paciente se diera de alta porque cree que está organizado y que está sufriendo menos, y resulta que a la semana tiene un brote psicótico. Entonces recién ahí
retroactivamente, o como se dice en francés, après coup, o sea, golpe a posteriori, el analista dirá, bueno, yo lo traté todo el tiempo como un neurótico, resulta que es un psicótico. Por eso lo que nosotros hacemos cuando tomamos a un analizante es conjeturar a través de una serie de preguntas, de lo que podríamos llamar una anamnesis de la primera entrevista y de una serie de intercambios de discurso, tenemos una conjetura sobre la estructura clínica. Lo primero que hay que descartar es la psicosis. Lacan tiene algunos tips que nos dio para decir, bueno, hay algunos elementos de la psicosis que pueden verse a simple vista. No hace falta demasiadas entrevistas para eso. Y dijo, 3 desarreglos. Uno en el cuerpo, porque en general un psicótico estructural es un hombre abandonado o una mujer abandonada en el sentido de lo personal, en el sentido de su higiene, de su ropa, de su aspecto. Tiene una mirada medio como perdida o alucinada. A veces tiene estigmas en el cuerpo producto de los antipsicóticos que son muy bravos. Segundo, algo en el discurso, por ejemplo, un delirio o una palabra inventada que se llama neologismo. Y tercero, algo en el vínculo. Es alguien que no pudo establecer lazos sociales como nosotros, porque la primacía del lazo social está con su madre. O sea, es una madre que no le ha permitido ser un sujeto y solo le ha dejado el lugar de un apéndice de ella, un apéndice de lo que se supone que le falta a la mujer, que para decirlo rápido es un pene. Entonces, uno o es el pene de la madre, el falo de la madre, para mejor decir, o por el contrario, aspirará a tener un falo como sujeto autónomo. Entonces, a primera vista tenemos esas 3 condiciones. Pero después, a lo largo de las entrevistas, nosotros podemos, si se nos escapó alguna de las 3 primeras, podemos pesquisar en el discurso o en sus actitudes corporales también, en sus movimientos, algo que sea de otra estructura. Por eso les digo, lo primero que hay que hacer es intentar descartar una psicosis, porque la psicosis se la trata de otra manera, no como a la neurosis. Nosotros no interpretamos a un psicótico. Finalmente, la pregunta por el discurso, sí, el análisis es un hecho de discurso porque todo está ahí en lo que se habla y de lo que se trata la función del analista es en escuchar lo que se dice cuando se habla, en donde aparece, por ejemplo, el ejemplo del fallido. Ahí hay un decir que se escapó del collar, apareció un y, y entonces ahí podemos interpretar. A un psicótico no lo podemos interpretar porque se brota, no lo podemos contradecir, no le podemos tirar una metáfora o un chiste, porque no lo entienden. De manera que es un hecho de discurso y a partir de la teoría del significante de Lacan, el significante o el lenguaje, si quieren, nos precede, está antes que nosotros. Nosotros nos encontramos con el lenguaje, quedamos atrapados en él. Toda la experiencia humana, desde ese punto de vista, se puede reducir a una cuestión de discurso. Por eso nosotros estamos atentos a lo que habla el moi y a lo que dice el ye. Tere. Sí, mientras hablabas pensaba, yo trabajo con personas psicóticas y a veces están compensados, hay algunos que es muy evidente todo lo que vos decís, pero a veces están compensados y no detectás a simple vista, como en otros, ¿sí? Estos desórdenes en su cuerpo. Claro. Qué difícil debe ser trabajar solo con el discurso, en el vínculo se puede detectar algo, pero digo yo, en el discurso, si están compensados, ¿cómo lo detectás? ¿Por historial, por antecedentes? ¿Cómo es la cuestión? Hay algo que se llama entrevistas preliminares y sobre todo la más importante es la primera.
Entonces, si el sujeto está compensado, es evidente que está tomando fármacos. Entonces, a menos que me mienta, yo voy a tener que saber si está tomando un antipsicótico o no. Y entonces tendré las antenas alertas para buscar otras cosas de discurso, por ejemplo, los neologismos, o sea, palabras inventadas, o lo que llamamos holofrases, que son como frases que sacó de algún lado y las mete como una palabra más en el discurso porque le vino bien. Disculpa, tengo un paciente, bueno, justamente me estoy acordando y estoy prestando atención y pensando en cada uno de ellos, que tiene sus fantasías, pero te la cuenta de tal manera, tan ordenadamente, que vos le volvés a preguntar en otra ocasión sobre esa misma historia y te la cuenta tal cual te la contó, y hasta que dos operadoras no nos juntamos en una reunión y hablamos, estaba con dos historias de pareja, a ella le contaba de una, a mí me contaba de otra, con distintos nombres, distintas personas, pero te la comés si vos lo escuchás, ¿entendés? Sí, Es la realidad del tipo. claro. Es terrible. Por eso esto es conjetural. No hay garantías. En general, vos vas a ver que un neurótico es alguien que consulta por un motivo muy específico, que sufre, que tiene una coherencia de discurso, porque tenemos que reconocer que los delirios también son coherentes en sí mismos, no tienen nada que ver con la realidad, con lo que llamamos la realidad para todos, ¿no? Aunque ya sabemos que la realidad es personal. El psicótico puede tener armadas, por lo que vos contás, este hombre tiene 2 terapeutas, lo cual es una rareza también, ¿no? Salvo que me digas, bueno, el dispositivo amerita algo así por alguna razón que en este momento no encuentro cuál podría ser. No es terapeuta, operadoras en salud Bueno, mental. está bien, pero digamos, es un asimétrico que escucha un discurso y evidentemente este sujeto tiene armado, prearmado, como defensa para cada persona un discurso en especial. Porque no nos olvidemos que el delirio psicótico es restitutivo, o sea, es un intento de volver a la normalidad. Al A sujeto ver, se le derrumba un mundo de ideas y aparece el delirio como reparatorio. Lo que pasa es que no coincide con la realidad. ajá. Si ustedes buscan en el diccionario de Laplanche y Pontalis delirio, dice restitución psicótica. O sea, es un intento de reparar eso que se derrumbó. Por eso nosotros no vemos el brote. Nosotros vemos el resultado del brote, que es el delirio. Sería como una realidad a la que él no puede acceder, la realidad del mundo, digamos, general, Claro, entonces se crea su propia realidad, una cosa así. exactamente. Ok. Ojo, nosotros también, ¿eh? Lo que pasa es que somos más sutiles. Cada uno tiene su realidad, pero el psicótico tiene un delirio que no se condice con las cosas que pasan en la vida cotidiana. También podemos pensar en un tipo de psicosis que es un desdoblamiento de la personalidad, en donde él tiene una historia para una situación y otra para otra, en donde no solamente la novia es otra, sino él mismo es otro. Esas cosas también ocurren, inclusive personalidades múltiples, como Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, que es un caso de división subjetiva en el marco de una psicosis, si lo vamos a mirar desde el psicoanálisis, en donde un sujeto por momentos se comporta como el doctor Jekyll, que es toda una eminencia, y después tiene el brote y sale por las noches a vivir su delirio, alucinado. No sé si hay emergentes, Araceli. Bueno, uno de los emergentes era estructuras clínicas. Sí, El otro de los emergentes era el tema de la moral, ¿sí? Si la moral es la misma para todos o no.
es Bien. algo que salió en el operativo de la semana pasada. Bueno, vamos al tema de la moral. Moral es una palabra que viene del latín mores. Mores significa costumbres. Las comunidades tienen costumbres comunitarias, en donde lo que llama normal esa comunidad es adoptado por todos y esto se llama moral. O sea, ¿dónde está el bien y dónde está el mal? Básicamente es eso. Es una de las partes del superyo, la divisoria entre el bien y el mal, que se llama conciencia moral, en relación a los valores sociales. Por eso digo, cada comunidad tiene sus valores. Un hombre que visite, por ejemplo, a los primitivos esquimales, le va a llamar la atención que aparte de alimentarlo y de darle cobijo, el dueño de casa le ofrezca dormir con su mujer. No nos parece normal, no nos parece moral, pero para ellos es normal y moral. Por lo tanto, la universalidad de lo moral corresponde a una comunidad determinada y no con otra. A veces coinciden, a veces no coinciden. Hay países, por ejemplo, en donde si alguien descubre que es gay, lo meten a la cárcel, porque es un acto de inmoralidad, cosa que no pasa entre nosotros, por lo menos desde el punto de vista legal. Ya sabemos que la ley desfasa respecto de las costumbres sociales, y entonces de vez en cuando una patota mata a un homosexual por ser homosexual. Hasta que se logra que toda la comunidad acuerde con lo que una ley manda, a veces pasa mucho tiempo, porque los prejuicios y los preconceptos son muy arraigados. Por ejemplo, el tema del femicidio o de la condición de la mujer respecto del varón, cosa que vemos todos los días. Por más que haya movimientos masivos contra la desigualdad, contra la discriminación, contra la violencia contra la mujer, esto va a seguir existiendo, va a seguir habiendo una muerte por día estadísticamente, porque la sociedad todavía no asumió ese punto de diferenciación entre el bien y el mal que antes no existía. No nos olvidemos que hubo una época en la Argentina en donde por ley el marido estaba habilitado para matar a su mujer si había creído en una infidelidad. O sea, el adulterio se pagaba con la muerte y no había ningún juicio. Bueno, todavía, y esto lo deben saber todos los que están acá presentes, la comunidad no terminó de aceptar la igualdad entre hombres y mujeres. Y hay reductos en donde esto es más acuciante. Hay reductos en donde la mujer tiene un lugar denigrado, de segunda, cobran menos, trabajan más, son vapuleadas de una manera inconcebible. Yo tengo pacientes que están viviendo eso todos los días. Entonces, más allá de lo que la superestructura del Estado ordene por consenso del Congreso, por ejemplo, está lo que piensan las personas de carne y hueso, que están muy atrasadas respecto de todo eso. Entonces, eso va a seguir existiendo el acoso, la violación, la persecución y todo lo que ya sabemos de hace muchísimo tiempo respecto de la mujer. Y podríamos decir otro tanto respecto de los niños, de los ancianos, de los locos y de los lugares vulnerables de la sociedad, que son esos, la mujer, el niño, el anciano y el psicótico. Son los 4 espacios sociales vapuleados por la sociedad, por los mismos que los cuidan, inclusive, y sobre todo, ya vemos lo que son los geriátricos, o lo que son las experiencias infantiles. Todo el mundo cree que la infancia es feliz, pero ya se ha probado que, por ejemplo, algo que parecía bueno, que es la sobreprotección, es una forma de maltrato infantil, porque te impide crecer. De manera que la moral tiene esos vericuetos, es de la comunidad, pero está muy fragmentada en los distintos estratos en que está dividida esta comunidad. Hay familias enteras que, por ejemplo, siguen considerando que un empleado de la casa o un peón rural es casi humano, ni siquiera humano,
Entonces se le paga lo que se quiere, que viva en un rancho, a mí no me importa nada, ¿no? Eso se sigue viendo todos los santos días. Es algo muy arraigado. Vamos al otro emergente, por favor. Las estructuras clínicas. Ya sabemos que hay 3: psicosis, perversión, neurosis. Ahora, al momento del análisis, lo más acuciante es distinguir psicosis de neurosis, justamente para no caer en errores de intervención. Distinto es el caso de los perversos. ¿Qué es un perverso? Es alguien que no superó algo de las perversiones polimorfas infantiles, que son 4: el exhibicionismo, el voyerismo, la coprofilia y la crueldad. No nos olvidemos que un recién nacido es natural, es el único momento natural que tenemos. Después entramos en la cultura y ya somos artificiales porque estamos atravesados por el lenguaje. Pero los chicos son amorales, o sea, no conocen la moral. Entonces andan desnudos, espían, aman sus excrementos, a veces llegan a la coprofagia, que es comérselos, jugar con ellos. Por eso es tan importante la fase anal, donde el chico tiene que aprender uno de los diques sociales para esa perversión que se llama repugnancia. Menos reprimida queda la crueldad, porque nosotros podemos ser crueles, aunque sea con la palabra. No tenemos del todo instalada la piedad, por ejemplo, que es el dique social para la crueldad. Y a veces no tenemos del todo instalado el dique social del pudor contra el exhibicionismo y el voyerismo. Ahora, todas estas perversiones infantiles se pueden superar en el marco de las experiencias en el grupo primario si hay una buena dosis de amor y ley. Acuérdense, amor con límites, ley amorosamente aplicada. Entonces ahí sacamos un sujeto más o menos normal, entre comillas, porque no hay normalidad entre nosotros. Los animales son normales, adaptados y coherentes. Nosotros somos anormales, inadaptados e incoherentes. Y además no somos racionales, somos pasionales, pulsionales, emocionales. A ningún animal se le va a ocurrir matar a otro porque le interpretó mal un gesto. Claudia. Ya que estás hablando de este tema, quería aprovechar de resolver 2 dudas que tenía. Uno, Sí. con respecto a los diques, ¿a qué se refiere Freud con diques? Me imagino que tiene que ver con estos límites puestos desde la cultura, la ley, eso pensaba, digamos. Sí. Y lo otro, cuando hablas de... Bueno, es básicamente lo mismo. Cuando Freud habla de las perversiones infantiles, también habla de que hay un exceso de... Lo habla como corrupción de los menores, algo así, ¿no? Yo lo interpreto más como, claro, como sexualización de los niños, un poco, ¿no? O demasiado amor, demasiada atención. Da unos ejemplos también como de manipulación más allá de la limpieza, por ejemplo, o del cariño. Eso había leído hace poquito, pero de los diques como tenía un poquito la duda. Bueno, Freud llama diques sociales precisamente a la aplicación de la ley o de la norma contra las perversiones polimorfas. O sea, represión. Los chicos terminan reprimiendo las tendencias perversas. Ahora, esto no es una garantía de nada, porque ningún padre va a una facultad a aprender a ser padre. Lo incorporó por transmisión intergeneracional y cada uno a su manera. Además, en un hogar hay por lo menos 2 personas que se ocupan de un niño que vienen de familias diferentes, de valores diferentes. Ahora, es cierto esto, el niño nace, eso que Freud llama un ello y que Lacan llama un eso, que no es un niño todavía, es un producto
orgánico nace con una energía que se llama energía vital, que hace que ese cuerpo funcione en el medio de una carencia, porque el chico ya nace con hambre y ya hay que darle de mamar, entre otras carencias que tiene. Perdió la vida intrauterina, perdió el líquido amniótico, perdió la placenta, el cordón placentario, la alimentación placentaria, la respiración placentaria, todo eso se perdió en lo que llamamos trauma del nacimiento. Ahora, ahí empieza la instalación de otra energía, que no es la vital, se llama energía libidinal, o sea, energía amorosa, que consiste en erotizar el cuerpo del bebé. Al cuerpo del bebé hay que tocarlo, territorializarlo, manipularlo. Ahora, en esto hay excesos, a veces no solamente de quien haga de madre, sino de quien haga de nodriza. Y a veces hay excesos importantes. Hay, digamos, aprovechamiento del cuerpo del bebé para satisfacciones personales de quien lo tiene a su cuidado, más allá de lo razonable. Pero nadie sabe qué es lo razonable. En todo caso, podríamos decir, bueno, manipularlo, bañarlo, limpiarlo, amamantarlo, hablarle, mirarlo, cambiarlo, jugar con él. Lo que llamamos la función áptica, con H, es el hecho de tocar ese cuerpo, que es una especie de transmisión de un acto amoroso, porque los niños que no son tocados se mueren, así de fácil. Esto se llama hospitalismo. Ahora, en base a un exceso, se puede sobreerotizar una parte del cuerpo en función de las necesidades de quien está a su cargo y producir excesos en la formación de esta mente, que tendrá consecuencias luego, porque toda la sexualidad infantil de las perversiones polimorfas después se incorporan a la sexualidad adulta. Entonces, nuestras tendencias sexuales, nuestros gustos, son también singulares, de acuerdo a cómo nos han tratado, qué cosas han sido objeto de una mayor atención por parte de quien nos cuidó. Por eso todos tenemos gustos sexuales diferentes, en general, y en el detalle. A mí me gusta tal cosa, haceme tal cosa, o elijo tal objeto sexual y no otro. Y eso no depende de un manual ni nada de eso, depende de la forma en que hemos sido tratados sin a veces la menor incidencia de un acto voluntario. Otras veces sí, hay personas bastante perversas que manipulan a los chicos más allá de lo razonable y entonces producen distorsiones en la sexualidad adulta. Tere. Terminología, Mario. Formaciones polimorfas, ¿es lo mismo que perversión? Eso es una. Y si podés ampliar con ello y con eso, por favor. Bueno, sí, se llama perversiones polimorfas. Polimorfo quiere decir de muchas formas. En este caso, 4 formas, ¿no? Exhibicionismo, voyerismo, que es el espiar, coprofilia, crueldad. Después Bien. hay otras perversiones que aparecen a posteriori, como por ejemplo el fetichismo, el masoquismo, cosas por el estilo. Por supuesto que nadie sabe del todo cómo criar un niño. Ahora, ¿por qué Freud dice que todavía no es un niño y que es un ello? Porque en realidad es un cuerpo que no tiene psiquismo. Es un pedazo de carne orgánica que funciona sola hasta que se le acaba el combustible. Por eso hay que después alimentarlo de la manera en que lo hace una madre, o quien lo adopte, porque somos todos adoptados. Esto que dije anteriormente, que hay excesos en la crianza de los hijos, forma parte de uno de los vectores con los cuales calificamos a la sociedad en que vivimos. Somos una sociedad morbígena, genera enfermedad, somos una sociedad falocéntrica, machista, patriarcal, y somos una sociedad filicida, mata a sus hijos.
de una u otra manera. A veces no con la muerte física, pero sí con graves daños, a veces en el cuerpo, a veces en el psiquismo. En el psiquismo siempre. Todos tenemos algún raye conectado con cómo nos han criado. ¿Cuándo se conformaría el aparato psíquico para que deje ser un niño esto de una masa corporal o algo así que expresaste? Aproximadamente entre el cuarto y sexto mes, en donde el yo, que está desintegrado, se integra en un yo único. Klein, ¿coincide esto? Coincide con la posición depresiva de Melanie Klein y con el estadio del espejo de Lacan, en donde se constituye el yo como un nuevo objeto integrado. Entonces ahí empieza a ser un niño. Antes es un eso, ello. Pedro. Para consultarte una diferencia de información que tengo sobre un estudio de neurociencias, pero es neurociencia del deporte, pero supieron mencionar que en la etapa de gestación y en los primeros meses, incluso recién nacido, se podían generar marcadores somáticos. ¿Esto de alguna forma influye que se le esté generando, o sea, puede estar ingresando información al inconsciente y eso inconsciente a posteriori influye en el consciente o en el yo más adelante? Claro, lo que Freud dice es que nosotros nacemos sin psiquismo. Fíjate que Melanie Klein dice lo contrario, hay un psiquismo prenatal, pero lo que sí existe son rastros de la vida intrauterina, de los avatares de la vida intrauterina y de los primeros momentos luego del nacimiento hasta que se conforma para Freud el aparato psíquico, o por lo menos este psiquismo primitivo que es un yo corporal. Ahora, es verdad que esas marcas, que son como registros corporales, a veces se ven después en la adultez, en el marco de ciertas experiencias que se han hecho, en donde, por ejemplo, en una situación de psicodrama, un adulto puede revivir su nacimiento en el marco de una operatoria grupal, repitiendo algo de lo que pasó en ese nacimiento, por ejemplo, un ahorcamiento por el cordón umbilical, una asfixia, un sufrimiento fetal. O sea, son marcas que quedan registradas a nivel corporal, pero que no pasan por la conciencia. Y obviamente que dejan su rastro en lo que después va a ser el inconsciente freudiano, que cuando el chico entre en el lenguaje y en la cultura, también van a quedar rastros que se podrían rastrear en el discurso. Esas son experiencias límite, vamos a decir, que no es que aparecen cotidianamente en un consultorio, pero que existir existe. O sea, nosotros vivimos una vida intrauterina que es también singular, porque una cosa es una mujer bien alimentada, bien tratada, bien nutrida, en el marco de un entorno amoroso, y otra cosa es una mujer que se droga, es una mujer que es golpeada, que vive angustiada. Todo eso tiene un reflejo en el feto que puede o no manifestarse después. Pero nada de esto es, digamos, casual ni ocioso. Son cosas que suceden y que dejan huella. A veces no se ven y a veces aparece. Hay un texto que muchos de ustedes ya lo habrán leído, que se llama Las series complementarias de Freud, que está en la nube de los apuntes de la escuela. Les recomiendo que los relean, porque ahí Freud hace todo un paneo desde el momento de la configuración de la cigota, o sea, del huevo originario con 46 cromosomas, hasta las experiencias adultas. Se llama series complementarias, que son series de factores que se dan a lo largo de la vida. Uno de esos factores, el primero, se llama factor constitucional, que tiene que ver con todo lo que es genético y todo lo que es congénito, que es otra cosa. Lo congénito es lo que pasó hasta e inclusive el momento del nacimiento. Uno puede tener una marca en el cuerpo por las maniobras
del obstetra, y eso es congénito. Pero un lunar, por ejemplo, es genético. Ambas cuestiones forman parte de lo que se llama factor constitucional, más una divisoria que hace Freud entre dos categorías. Una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. El carácter se forja a lo largo de la vida, pero el temperamento es constitucional. Por eso ustedes cuando vean una sala de bebés van a ver que no todos se comportan igual. Algunos son muy activos y excitados, otros no, otros tranquilos. Otros después, más adelante, tienen ciertas inclinaciones, por ejemplo, artísticas y otros no. Algunos tienen más tendencia a mirar el mundo desde una mirada negativa y otros positiva. Todo eso tiene que ver con algo constitucional que influye en el psiquismo, que influye en la conducta y que es algo bien a priorístico, bien del origen. Ah, Yamile, ¿cómo estás? Hola Mario, buenas tardes para todos. Yo siempre he tenido una duda que es la siguiente. Bueno, se supone que Freud hizo un cuadro, luego un triángulo sobre el inconsciente, el consciente y el preconsciente. Pero analizando todo aquello, pienso yo que el inconsciente y el consciente es como una energía que tenemos nosotros, porque si uno dice, no, es que yo tengo el inconsciente y uno dice, uno piensa, pues yo pienso que el inconsciente queda como por detrás y que ese es el inconsciente. Pero pienso yo que es como una especie de una energía, porque si uno nace de la vida intrauterina, sale al mundo exterior, uno todavía no se le ha formado en lo que usted nos ha enseñado, no se le ha formado todavía el preconsciente ni el consciente, entonces luego él se va transfigurando. Y una duda que tengo es, ¿por qué aparece inconsciente con ese C, preconsciente con ese C, consciente con ese C, pero también aparece consciente sin ese? Entonces, esa es mi gran duda. Muchas gracias. En principio, cuando Freud dice nace un ello, que después lo retoma para la segunda tópica de Freud, ello, superyo y yo, dice, el ello es como un quesito sin cáscara. El contacto de ese quesito con el mundo externo forma una cáscara que se llama el yo, que es de aparición tardía. Y después, en la fase fálica, entre los 3 y los 6 años, aparece otra cáscara que se llama superyo, que es la ley internalizada, los mandatos. Ahora, no está mal hablar de energías, como vos has hecho. Lo que pasa es que cuando uno entra en el lenguaje, queda atrapado en el lenguaje, ya aparece como que el lenguaje es un preexistente. Ya quedamos atrapados allí y ya no se trata de cuestiones energéticas, por lo menos desde el punto de vista del psicoanálisis, sino de una cuestión lingüística. O sea, todo lo que somos está en lo que hablamos. El inconsciente mismo no está debajo de nada, ni detrás de nada, está en lo que hablamos. Lo que pasa es que hay que aprender a leer en las entrelíneas del discurso dónde está el inconsciente criptado bajo la forma de significantes o de palabras. Por eso nosotros acá venimos a desarrollar una escucha en concordancia con la escucha que desarrollamos en análisis. Acá venimos a un aprendizaje llamado enseñanza y en análisis otro aprendizaje llamado transmisión, en donde aprendemos cómo interviene un analista, a partir de qué discursos que uno profiere, el otro interviene y de qué manera, cómo toma los significantes que yo dije, a veces los da vuelta, a veces los transforma, a veces encuentra un anagrama o encuentra un significante criptado, y entonces da con la pista del inconsciente si tenemos la suficiente capacidad de escucha en relación a los relatos que viene profiriendo el sujeto, porque no toda combinatoria de letras y de palabras da con lo que dice el inconsciente. Para eso se necesita experiencia, escucha, se necesita supervisión, inclusive cuando uno es analista, para ver por dónde uno escucha a veces lo que quiere escuchar y no lo que dice el otro. Tere. Sí, cuando hablaste de carácter y temperamento, carácter considero que es modificable, ¿sí? Porque se forja a lo largo de la vida. El temperamento, que es constitucional,
también es modificable. El temperamento es más rígido en ese sentido, porque viene como con una marca de origen. Por supuesto que toda cuestión psíquica es modificable hasta cierto punto, pero ciertas tendencias que uno tiene, que lo ven los hijos, por ejemplo, como por ahí dos mellizos tienen actitudes diferentes frente a las cosas, esto depende de lo constitucional. Ahora, si nosotros unimos el factor constitucional con las experiencias infantiles, tenemos otro factor que se llama factor disposicional, que es cómo está preparado uno para enfrentar a futuro lo que llamamos factor desencadenante, que sería algo de la actualidad que nos provoca una conducta que tiene que ver con el temperamento, con el carácter, con las experiencias infantiles, con todo el aprendizaje que se hizo con esos padres, que son singulares también, cómo el chico adoptó la cultura, cómo se insertó, qué cosas le llamaron más la atención que otras, qué mirada tiene sobre el mundo, porque nosotros podemos encontrarnos con sujetos cuya realidad es tan particular que es diametralmente opuesta a la realidad de otro sujeto, en donde uno tiene una mirada melancólica y el otro tiene una mirada optimista o depresiva o irascible. Esto depende de muchísimos factores. Freud lo que trató es ir acercando pensamientos y deducciones para entender qué es un sujeto adulto y cómo se comporta, porque no nos olvidemos que los padres nos instalan, sin darse cuenta a veces, teorías sobre cómo funciona el mundo que nosotros damos por sabidas y seguras. Nosotros no podemos cuestionar de niños a los padres. Recién en la pubertad empezamos a poner en cuestión esos discursos que llamamos del amo, discursos del amo. Pero mientras tanto tenemos una visión del mundo, unas teorías sobre cómo funcionan las cosas, y por lo tanto interpretamos el mundo desde esas teorías y tenemos una conducta que tiene consecuencias. Después esto se va ajustando con la experiencia, con los aciertos y los errores que uno comete en la vida, y si aprendió o no de tales aciertos y tales errores. Leyendo La remesa, la terapia conductivo-conductual, esto se utiliza mucho en las comunidades terapéuticas para rehabilitación de adicciones. Yo digo, el psicoanálisis solo puede trabajar adicciones sin recurrir a las técnicas de la terapia conductivo-conductual. Sí, por supuesto, si no, no estaríamos tan en contra. Gracias. Vamos a tener que dejar espacio para el break y el grupo operativo. Así que les mando mi saludo por hoy. Nos vemos el jueves. Lean, estudien, traigan preguntas y si tienen casos clínicos también los pueden llegar a traer. Saludos para todos. Gracias, Mario, gracias. Chao, Mario. Gracias, Mario. Gracias. Chao.